Bienvenido a esta nueva temporada 2025 de Criar un Desafío. Este año seguiremos profundizando en los temas de crianza, pero también en esas situaciones cotidianas que nos desafían todos los días. Vamos a hablar de adaptación escolar, de valor de los regalos, de independencia en la infancia, de administración del dinero, la amistad, las peleas entre hermanos y mucho más. También vamos a explorar cómo acompañar las emociones de nuestros hijos. Si te interesa una crianza con límites firmes, pero desde la conexión y el respeto, este podcast es para vos. Soy Sofía Chas y te invito a compartir este espacio de reflexión y herramientas prácticas para criar con más claridad y menos culpa. Arranquemos con este episodio. Bienvenidos a un nuevo podcast de Criar un Desafío. Hoy vamos a trabajar un poco sobre la sociedad de consumo. ¿Qué es lo que viene a traernos? ¿Qué es lo que estamos agarrando, queremos o no queremos agarrar? El capítulo se llama Consumir o ser consumidos, que me parece que es un título vendedor. Y quiero que pensemos en el consumo como esta situación que modela nuestras familias y nuestros valores sin darnos cuenta, por abajo. Muy por abajo está la sociedad de consumo que nos está tirando un montón de ideas de cosas que hacer, que tener, que se complica, que empieza a complicarnos un poco la vida familiar y que está bueno que la tengamos en cuenta para cambiar y para empoderarnos y saber qué es lo que queremos de verdad. Vengo viendo muchas modas estos últimos años y creo que último año y medio me parece que fue como impresionante las cosas que fueron cambiando, ¿no? Primero empezaron estos patitos que se abrochaban en la cabeza o que tenían los chicos en las mochilas y se abrochaban. Y me pareció que estaba bueno pararnos a pensar en qué están haciendo estos objetos en nuestra vida. También estaban los capibaras a full este año y de repente mi hija viene y me dice, no, ya no son los capibaras, ahora son los Labubu. Y el capibara sigue ahí a full con millones de productos en pie, en las librerías y en todos lados, pero aparecieron los Labubu a competir, a traer esta necesidad de consumo nueva que no teníamos. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, está en Netflix y es muy bueno y los invito a verlo, es viejito, pero la verdad es que habla sobre la sociedad de consumo y cómo esta nos está marcando el rumbo y nos está modelando y cómo nosotros tenemos que pararnos a pensar y decidir un poco nosotros. Bueno, entonces veníamos con los patos, después vinieron los termos Stanley también. Nosotros los adultos empezamos a pensar tener un buen termo, un termo que me dure toda la vida, y compramos termos para nosotros y nuestros hijos empezaron a quererlo. Se empezó a poner de moda un termo que es caro, que es difícil de conseguir y que por ahí los chicos lo pierden enseguida. Entonces entraron un producto que es para adultos al mundo de los niños y empezaron como a competir, ¿no? El que está de moda, el que no, el más lindo es el nuevo y el viejo ya no, este modelo no. Y empezaron también a aparecer las copias, obviamente, porque los termos Stanley son muy caros, empezaron a aparecer las copias, pero las copias con el mismo logo, y entonces los chicos querían, pero si tenían la copia, los amigos se daban cuenta. Bueno, la sociedad de consumo se cuela en nuestras casas y en nuestros vínculos. Y los chicos piden y piden, y los papás queremos satisfacerlos. La verdad que lo que no queremos es que sufran. Entonces nos subimos a modas sin saber las consecuencias que éstas traen a nuestra casa. Bueno, me contaba una mamá de esta situación que le pasó a su hija apenas empezó el colegio. Fue con un termo Stanley, no de los originales, y empezaron a pelearla y a hacerle bullying sus amigas porque les parecía que ese termo era trucho y le decían que era trucho. Y claro, ella no sabía si era bueno o no, y entonces defendía su termo. Y esta situación horrible de vos pertenecés o no pertenecés porque tenés el bueno o el malo, la copia o el original, es súper importante que lo tengamos en cuenta. Este colegio terminó prohibiendo los termos Stanley porque se dio cuenta de que generaban mucho lío entre los alumnos y mucha competencia. Entonces, impacta en la vida diaria de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque llega un producto, ellos mueren por tenerlo, eso genera un tironeo entre nosotros y ellos. Bueno, ok, te lo compro o no te lo compro. Y genera enojo, genera berrinche, genera un montón de emociones alrededor de esto. Desde eso, que son muy chiquitos se habla de pertenecer. Antes nosotros teníamos una carpeta con papeles de carta y los cambiábamos en el recreo. Y eso duraba desde primer grado hasta quinto grado, séptimo grado. En cambio, estos chicos están cambiando de objeto todo el tiempo. Y este objeto que les da como seguridad falsa, digamos, y les da como tranquilidad de que ellos pertenecen. Y me parece que es algo que tenemos que revisar. Se comparan entre ellos para ver quién es mejor, quién tiene más.
Se construye una sociedad muy materialista y sobre todo muy del desecho, ¿no? Porque esto sirve hoy y mañana no. Y tengo el patito hoy y hoy se acuerda alguien de los patitos. Sí, yo me acuerdo porque me pareció un montón ver los patitos en las cabezas de todo el mundo, pero no todo el mundo se acuerda. Y la verdad que esto de desechar el producto que compramos cuando tenemos un planeta que está en extinción no está bueno. Está bueno que empecemos a pensar un poco más en qué compramos y por qué lo compramos. El problema es que esta sociedad de consumo se cuela por abajo desde las redes sociales, los influencers, y se crean necesidades artificiales de deseo inmediato y de placer efímero. Y acumulamos, 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 ¿no? Las redes sociales tienen esta capacidad de generar. Hay un libro que se llama Redes, que es de Eloy Moreno, que está muy bueno, es una novelita muy cortita, y habla sobre una chica influencer y cómo esto de ser influencer le destruye la vida, pero además de eso, esta sensación de cada vez que se ponía algo, después salía a la calle y todos tenían lo mismo, porque las marcas le mandaban a ella y ella tenía que reproducirlo, ¿no? Y sus papás todo lo hacían para que ella tenga todas esas cosas, ¿no? Y generaban como un negocio, ¿no? Es como si fuese la deportista, bueno, ahora era con las redes sociales. La verdad que es muy bueno para leer ese libro y sobre todo nos hace pensar mucho en esto del consumo y de qué estamos consumiendo. ¿Estamos eligiendo de verdad lo que consumimos o simplemente nos estamos dejando influenciar porque todos tienen la casa de esta moda? Entonces, uy, ahora me gustan los almohadones peluditos y antes no me gustaban. Y todos tienen las vasos de, no sé, de cristal. Entonces yo hoy quiero los vasos de cristal. Tengamos cuidado porque nosotros también estamos siendo víctimas de esta sociedad de consumo que nos mete. Y sí, hay cosas que nos pueden gustar y cosas que no, ¿no? Yo soy súper rebelde a la moda, tengo un problema ahí, porque la verdad es que no me gusta, tardo 3 años en que me guste el jean apretado cuando ya toda la gente está usando ancho de vuelta. Y que es un tema, porque bueno, siempre estoy a destiempo. Pero por otro lado, puedo mirar de lejos y darme cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, te invito a preguntarte, ¿qué te prometen esos objetos a vos? Lo último que te hayas comprado en moda. ¿Qué te prometen? ¿Te prometen tranquilidad, seguridad? ¿Te prometen estar cómodo en un entorno? ¿Estar cómodo? ¿O te prometen algo que realmente sí tenías ganas de tener y lo tenés y estás feliz? ¿Qué te dan realmente y qué les dan a nuestros hijos realmente? Porque si le dan estatus, si le dan seguridad en su grupo porque ella pertenece o porque tiene ese objeto y es el objeto de deseo, entonces ahora todos quieren ser como ella, ¿qué está pasando? Pensemos qué nos prometen estos objetos. El consumo así genera mucho malestar familiar. ¿Y por qué? Porque entramos en un ciclo, ¿no? Ciclo de deseo, compra, aburrimiento. De vuelta a deseo, de vuelta a compra, de vuelta a aburrimiento. Las cosas duran un ratito en este ciclo. Entran y salen y necesitamos un nuevo objeto de deseo para volver a comprar, para volver a salir. Esto es un ciclo de ansiedad también, ¿no? Porque imagínense que estoy en el momento de la compra, me aburrí y ahora estoy ansioso por conseguir un nuevo deseo. Entonces, es tapar un agujero existencial con esa compra. También genera mucha frustración cuando uno se accede a eso. Y entonces hay enojos, caprichos, comparaciones. Los chicos están muy irritables, muy enojados, porque si todos tienen el celular y yo no lo tengo, o todos tienen el capibara y yo no lo tengo, estamos empezando desde muy chiquitos a construir una cultura de tengo que tener para pertenecer. Qué difícil, ¿no? Tengo que tener para pertenecer. Los padres estamos sobreexigidos por darles todo lo que quieren para que estén contentos, porque si no nos hacen el berrinche, porque si no se enojan con nosotros. Sobreexigidos en plata, porque también hay que gastar una fortuna para que ellos estén al día con lo que está de moda. Y un ejemplo que les doy es cuando uno compra un objeto porque el chico lo quiere por moda, esperando paz, porque se va a quedar más tranquilo, porque va a hinchar menos, muchas veces se genera más conflicto. ¿Por qué? Si yo compro la PlayStation para mi hijo, que está de moda, que todos los amigos están jugando y yo quiero que pertenezca, pero después le pongo límites porque no me parece que la use todo el día, mi hijo se va a pelear más conmigo todavía de que si no le compraba la consola. O sea, hay que saber elegir qué sí y qué no, y sobre todo antes de la compra, si fuese esto, sobre todo una Play, generar acuerdos previamente, lo mismo que los celulares. Generemos acuerdos de uso
para nosotros poder darles tranquilos si queremos darles algo como la Play o como el celular. Porque consumir, van a querer consumir y lo que van a querer es tenerla todo el día en su mano el joystick, todo el día en su mano el celular. Esto es, hoy estamos hablando de las primeras cosas que generan esta sociedad de consumo, pero vayamos escalándolo y vamos a ir viendo cómo nuestros hijos, si no de grandes, van a ser muy materialistas. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Qué importante, ¿no? ¿Qué ven? Nos ven a nosotros también en esta sociedad que lo quiero, lo tengo. Sobre todo con Netflix, con Spotify, ¿no? Una sociedad en la que quiero ver esta película, la veo. Cuando en esa época nosotros teníamos que ir a Blockbuster a buscar una película, cuando tenías que esperar una semana para ver tu novela de vuelta y ver cómo seguía. Que no digo que sea mejor o peor, pero sí pensemos que están inmersos en una sociedad donde eligen el dibujito que quieren ver y lo ven. Entonces tengamos cuidado y atención a esto. Ni pierde el valor la espera, porque los chicos no saben esperar, no saben frustrarse. Y todo esto tiene que ver con esta sociedad de consumo. Los consumos los anestesian, hacen como una anestesia emocional y tapamos ese vacío con compras. Es como ponerle el chupete a un bebé o ponerle una tablet a una persona más grande. El mundo nos necesita más conscientes, pero la sociedad de consumo nos tiene atrapados de influencia en influencia. Tengamos cuidado con eso. Entonces, vamos con una propuesta concreta de una vida más austera y con valores. ¿Qué les parece? Pensemos en la austeridad como una elección, no como escasez, como que no hay nada, no tenemos nada, sino con esto de elegir bien qué productos tenemos y por qué los elegimos. Elegir cosas que nos duren más tiempo, que puedan reciclarse. Un consumo responsable. Ayudemos a nuestros hijos a entender los valores de la responsabilidad, de la elección consciente de las cosas que tienen, de la sostenibilidad de ese producto en el tiempo y que podamos reutilizarlo. Recuperemos el juego libre, los vínculos, la creatividad, porque cuanto más hace el juguete y más específico sea, menos hace el niño. Y por eso es tan importante también recuperar todo esto. Porque cuanto más es de diseño perfecto el muñeco de Harry Potter, menos va a poder jugar el chico, porque no se le ocurre más que jugar con Harry Potter. Entonces necesitamos abrir nuestra mente a buscar cosas más genéricas, más de arte. Pensemos en este chico, ¿no? Mi hija, que viene y me dice, quiero el capibara. Yo le digo, ¿y si vamos a la librería y vemos cuánto sale el capibara? Y en vez del capibara elegís algo que te dure un poco más, porque un muñeco por ahí, después mañana ya no lo querés. ¿Qué te parece si buscamos unos marcadores y compramos brillo y compramos pintura y con eso haces una obra de arte y esos marcadores los usamos un montón? Ayudémoslos a pensar, porque hoy lo que piensa es la sociedad por nosotros. Enseñémoslos a esperar, a ahorrar, a reparar, a donar y a prestar. Qué lindo que es prestarle a alguien algo que nos importa un montón a nosotros, prestar libros, prestar juguetes, donar al que más lo necesite. Compartamos prácticas familiares de intercambio de juguetes, de guardarropas compartidos y de regalos con sentido. Vuelvan si quieren al capítulo de regalos, que me parece que está buenísimo y es súper valioso, como para pensar en esto de dar y recibir. Volvamos a las cosas de antes, que algunas tenían muchísimo valor. Parece pequeño, pero todo deja huella. Compartir el horario de la tele. En casa comparten los cuatro el mismo horario de tele y tienen que elegir un capítulo cada uno de lo que quieren. Está buenísimo. Volver a la cocina casera, a saltar a la soga entre todos. No estoy diciendo que no compremos nada de moda, pero sí les pido que frenemos a pensar. ¿Lo necesita? ¿Vale lo que piden por él? ¿Qué consecuencias va a traer a mi casa y también a sus amigos y a su entorno? ¿Le va a hacer sentirse superior? ¿Va a dejar a los demás de lado? Entonces, ¿qué valores queremos dejarlos a nuestros hijos? Porque realmente esto se trata un poco de valores. El consumo nos promete felicidad, pero los vínculos son los que de verdad nos la dan. Pensá cómo manejás en tu casa el deseo de consumo y qué estrategias encontrás para poder bajar un poco esos decibeles y para poder conectarlos con el verdadero deseo y con las cosas que más les interesan. Si podés ayudarme comentando y diciéndome ustedes cómo se llevan con el consumo y dentro de poquito, en el próximo capítulo,
voy a trabajar sobre dinero. Me parece súper importante que hablemos de cómo enseñarles a nuestros hijos a trabajar con el dinero, a entender el dinero, a ahorrar, a consumir conscientemente. Así que el próximo capítulo te espero para que escuches sobre este tema. Nos vemos. Hasta acá llegamos por hoy en Criar un Desafío. Espero que este episodio te haya dejado reflexiones y herramientas para seguir acompañando a tus hijos. Si te gustó, te invito a compartirlo con otras familias que les pueda servir. Y si querés seguir explorando estos temas, puedes encontrarme en Instagram en Soficha. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir creciendo juntos en este hermoso desafío que es la crianza. Hasta la próxima.